La mala salud mental es algo incapacitante. Ir al trabajo debería ser un motivo de bienestar. La empresa hasta qué punto es responsable de la salud mental del trabajador. Y puede que me equivoque, pero creo que la mayoría de las personas van al trabajo por una necesidad económica. Y en algunos de los casos la enfermedad mental puede venir derivada de no encontrar sentido al tiempo de trabajo. El 15% de las bajas laborales provienen directamente de factores de salud mental. Ansiedad y depresión serían las más comunes. Apagadores de fuegos, porque en ti concentras 25 departamentos. Y ahora tengo que ser psicólogo. Necesitamos empresas y por lo tanto necesitamos personas que trabajen lo mejor posible en ese equilibrio entre bienestar de las personas y efectividad y sostenibilidad de las empresas. ¿Cuál diríais que es el factor laboral, obviamente, que más influye en la salud mental de los trabajadores? Bueno, yo pondría la primera pica en hablar sobre que la mala salud mental es algo incapacitante en términos conductuales, que afecta literalmente a lo que hace o deja de hacer una persona. Yo creo que esto podría ser un punto de consenso para poner la primera pica en esta definición. No sé qué opináis vosotros dos sobre esta definición. Me parece muy osado por mi parte, teniéndoos a vosotros en la definición, por lo tanto yo ahí, como dices, esa parte es de absoluto consenso. ¿Qué? Bueno, lo que dice Juan, y por otro lado también, salud mental ahora, ¿no? Desde hace un tiempo la OMS lo va definiendo por la parte positiva, que es un estado de bienestar físico, psicológico y social, que me parece una definición muy buena un poco para entrar en la parte de empresa, ¿no? En personas con salud mental en la empresa son personas que tienen un bienestar físico, que van contentos a trabajar y que van a un lugar de trabajo satisfactorio de bienestar. Bueno, pero hay bastante gap, diría yo, que no lo sé, entre una persona que tiene cierta incapacidad o para no desarrollar su trabajo de manera pues 100% productiva o efectiva, digamos, y aquel que va contento a trabajar, ¿no? Quiero decir, no sé si el estado del bienestar, por eso pregunto si podemos intentar unificar o ver un poco, ¿no? Qué sería el óptimo o qué sería dónde está ese equilibrio. Yo pondría vamos a ver de esa manera, una fórmula matemática en lo referente a la salud mental. Creo que las expectativas que podemos tener ante un contexto determinado, como puede ser el puesto de trabajo, es decir, tener la expectativa de que tengo que ir contento al trabajo, puede ir en detrimento, es decir, puede afectar incluso a cómo yo me siento en el trabajo. Si yo tengo la expectativa de que mi trabajo tiene que ser un sitio donde yo me tenga que sentir muy feliz o muy satisfecho, esto puede generar insatisfacción, literalmente hablando. Creo que es decir, entiendo la definición según la OMS, que es muy correcta, ¿no? Que hemos cambiado de un modelo de salud mental donde nos dejamos de fijar tanto en lo negativo y cambiamos a lo positivo. Está genial en el sentido social, pero en mi opinión creo que en el contexto laboral puede ser una problemática importante el poner la expectativa en la sociedad de que te tiene que gustar tu trabajo, que te tienes que sentir satisfecho con tu trabajo. Creo que la mayoría de las personas, y puede que me equivoque, pero creo que la mayoría de las personas van al trabajo pues por una necesidad económica. Y creo que ese punto es interesante, ¿no? El dónde está ese punto entre... La expectativa. Totalmente. Bueno, yo parto de la base de que para empezar me parece muy acertado y muy oportuno que empecemos a hablar de salud mental y hablemos también de empresa, porque son dos materias que no siempre han estado en el discurso. Entonces, yo creo que empezar a debatir y a conversar con serenidad sobre estas dos materias, es decir, sobre lo que representa la salud mental y sobre todo desde la pandemia, y también desde el punto de vista de lo que la empresa representa dentro de la sociedad, ya me parece muy acertado. A partir de ahí, para mí, y desde luego es en lo que nosotros estamos muy centrados, una de las razones fundamentales en virtud de las cuales la salud mental puede, en su caso, mejorar o empeorar, y no me voy a meter, por supuesto, en la definición estando vosotros aquí, pero desde luego sí que me puedo meter en cuál es la contribución de la empresa para que eso se mitigue, se prevenga o empeore. Y es conocer cuál es el propósito de la empresa y procurar que las empresas se conviertan en proyectos compartidos basados en la confianza. Que nosotros estamos trabajando mucho en eso y en la medida en que la empresa se preocupe de dar a conocer cuál es el propósito de esa compañía, en la medida en que la empresa se preocupe de generar confianza y de procurar, como digo, que se convierta en un proyecto que sea un poco de todos, la manera de, al menos
encontrar la razón del tiempo de trabajo puede ser mucho mayor para aquellas personas en las que la enfermedad mental haya podido venir desde ahí. Que entiendo que será uno, porque entiendo que estamos hablando de una materia muy amplia y en algunos de los casos la enfermedad mental puede venir derivada de no encontrar sentido al tiempo de trabajo. Totalmente. En ese sentido, si la empresa se preocupa a través de los mecanismos que correspondan, y en ese sentido, insisto, nosotros estamos haciendo un trabajo muy intensivo para que las empresas estén pendientes de eso, por supuesto, en un equilibrio entre el bienestar de las personas y la efectividad y la competitividad de las personas, pues entiendo que estaremos contribuyendo, pues en algunos casos, a mitigar que algunas enfermedades mentales sucedan en la medida en que puedan tener relación con esta derivada o que puedan tener una solución más o menos sencilla. Digo, un poco... Totalmente. Uniendo un poco el tema del propósito y de cómo la empresa puede ser un factor... bueno, la pregunta sería, ¿la empresa hasta qué punto es responsable de la salud mental del trabajador? Es una pregunta muy interesante. Mirando las estadísticas, literalmente las de baja laboral, podemos observar que el 15% de las bajas laborales provienen directamente de factores de salud mental. Ansiedad y depresión serían las más comunes. Y dentro de este 15%, si abrimos la horquilla, vemos que el 60% de las bajas por salud mental tiene que ver con situaciones de la vida personal del trabajador y el 40% vienen motivadas por causas directas. Exacto. Y muy curiosamente, que esto a lo mejor estoy abriendo otro cajón, si miramos las personas de menos de 35 años y miramos su motivo de baja laboral, se duplica el tema de la salud mental. Entonces, claro, el punto está en, como bien has dicho, Paul, el propósito, o mejor dicho, el sentido que yo le veo a ir a trabajar. Y yo creo que eso es muy importante. Encontrar ese propósito, bien sea por realización personal o de carrera o de motivación, o simple y llanamente por satisfacer necesidades económicas y demás, es lo importante. El punto yo creo que puede estar en cómo nos adaptamos al propósito del trabajador, porque vendrá gente, como he comentado antes en la sobremesa de antes, que trabaja para vivir y hay otros trabajadores que viven para trabajar. Entonces, claro, cómo la empresa da solución o da ese propósito individualizado a cada persona, pues ahí está el reto, literalmente. Pero que la empresa es importante tanto en el bienestar como también en el malestar del empleado, pues yo creo que ambas partes están encima de la mesa como tal. Y dirías que ahora mismo decías, ¿no? Esto ha habido un cambio y la gente joven, es verdad, que también los datos lo demuestran, las bajas son mayores, bueno, pues todos los temas de salud mental y también el sentido que están buscando al trabajo y ese propósito que decíamos, ¿no? Creo que hay un cambio generacional. ¿Creéis que es así, que las nuevas generaciones son las que están intentando buscar empresas con las que tengan más vinculaciones, más valores y que eso también les hace igual estar más desencontrados? Y... Parece razonable y a la vista está que bueno, las percepciones y el valor que las personas le dan al tiempo de trabajo está cambiando, ¿no? El valor que le dan las personas al tiempo de trabajo. Pero como quiera que para las empresas el tiempo de trabajo de las personas es necesario y ahí hay un encuentro de interés entre la sostenibilidad de la empresa y el desarrollo personal de las personas, yo creo que la contribución, como digo, de la empresa para que eso de alguna forma linke bien es analizar la cultura que esa empresa va a tener y que de alguna forma la persona que en este momento pueda haber variado su percepción del tiempo de trabajo lo encuentre más, al menos lo conozca de antemano y tenga la oportunidad de conectar con ese, insisto, con ese propósito de la empresa y, bueno, pues en esa medida, más allá de cuál sea el valor que le dé al tiempo de trabajo, en la medida en que va a conectar de manera más fácil porque lo conoce de antemano, bueno, pues creemos que puede ser una fórmula para conectar esos intereses, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, yo creo que además ya no es tanto si esto está bien o está mal, es así y por lo tanto yo creo que lo que tenemos que tener todos es una capacidad de adaptarnos a la situación, ¿no? Yo creo que eso, y además tratando de huir de quiénes son los responsables de las cosas, es decir, yo creo que lo que tenemos que verdaderamente analizar es cuál es la contribución de cada parte a que las cosas se resuelvan, ¿no?
De hecho, y es que ahí sí que diría que yo creo que a veces se olvida hay como mitos que habría que ir desmontando. Como la empresa es mala, ¿no? Y el trabajador es como la empresa está formada por personas. Entonces, al final, yo creo que la empresa, retomando un poco, recogiendo lo que decíais, yo sí que soy optimista en que el propósito de ir a trabajar sí podría ser estar bien. O sea, entendido como cuando yo elijo pareja, asumo que va a haber días que no quiera verle o tengo unas hijas que adoro y a veces me gusta pues hacer un poquito mi vida y no verles, o a mi marido lo mismo de trabajo, hay días que vas a trabajar más contento, menos contento, te da pereza, pues que creo que ir al trabajo debería ser un motivo de bienestar, porque creo que el trabajo puede ser una fuente de mala salud mental, de conflicto, de angustia, de problemas, pero el trabajo, a veces nos olvidamos que es una fuente de bienestar psicológico, porque en el trabajo puedes encontrar tu sentido de logro, de productividad, te da muchas oportunidades de relacionarte. Entonces, no sé, mi optimismo viene porque las personas en general, mi creencia es que las personas somos buenas, que nos gusta, con excepciones, ¿no? Ese 1 o 2%, ¿no? de psicópatas, pero somos buenas, queremos relacionarnos con personas de una manera sana, queremos el bienestar para nosotros y para los demás, y las empresas son un muy buen lugar para desarrollar eso. Y enlazando lo que decías, Paul, creo que las empresas tienen mucho poder con su cultura de enganchar y enchufar a la gente para que todo el mundo esté motivado, ¿no? Y cuando estaba en la empresa, realmente estaba bastante, y mira que era o asesora fiscal o auditora, ¿no? ¿Cómo puede una auditora estar motivada? Yo iba encantada. O sea, al final, si te puede gustar más o menos lo que haces, pero si el ambiente es bonito y encuentras la motivación en lo que haces, creo que sí que se puede estar bien, dentro de que como auditora yo le he pasado mal, he sufrido, a veces he estado como con compañeros mejor o peor, pero creo que puede ser una fuente de bienestar la empresa. Sí, ahí pues, me das una oportunidad, ¿no? Para decir algo que además está en nuestra estrategia para los próximos años, ¿no? Al final es reconocer que la empresa es una parte de la sociedad. Uh-huh. Y en la medida en que la empresa es una parte de la sociedad, debemos encontrar que la empresa es un lugar en el que se dan cita a distintos grupos de interés en torno a una motivación, en torno a un propósito, insisto, en el que las personas tienen la oportunidad de desarrollarse, pero no de manera independiente al resto de su vida, porque no en vano invierten mucho tiempo de su vida en la empresa y, por lo tanto, debemos de hacer mucho más natural en la conversación cuál es el papel de la empresa dentro de la vida completa, de la vida íntegra de las personas, ¿no? Y en esa medida la sociedad también debería reconocer cuál puede ser la contribución de las empresas a todo esto, huyendo de la atribución de responsabilidades, ¿no? Y muchísimo menos de las culpabilidades. Yo creo que debemos, como es buena muestra esta conversación, ¿no? Es decir, debemos de hablar con naturalidad, debemos de hablar con serenidad y debemos hablar más de qué es la empresa, de que en este caso de cuál es el estado de salud mental de las personas, cuál puede ser la contribución de las empresas para que esto mejore o empeore, porque no en vano debemos de salir de una premisa de partida, y es que empresas necesitamos. Necesitamos empresas y por lo tanto necesitamos personas que trabajen lo mejor posible en las empresas y, como insisto, ¿no? En ese equilibrio entre bienestar de las personas y efectividad y sostenibilidad de las empresas. Yo creo que es muy interesante el debate que estamos teniendo porque, sin duda alguna, las empresas son las que vertebran la sociedad y, sobre todo, las que producen el estado de bienestar que tenemos actualmente. Es decir, no se puede contemplar nuestro estado de bienestar al margen del tejido empresarial propiamente de una sociedad.